Un niño pequeño, de menos de 2 años, se quemó vivo justo delante de los ojos de sus padres. Los adultos estaban a solo un brazo de distancia, pero no pudieron salvarlo. ¿Quién es el verdadero responsable de esta muerte? No se lo pierdan. Los psíquicos desenterrarán un horrible secreto familiar. Esto es Investigaciones Psíquicas, un programa con historias reales y asombrosas. Aquí, personas que se autodenominan clarividentes investigan casos criminales sensacionales y fenómenos sobrenaturales verdaderamente increíbles. Era un día de semana común y corriente, un miércoles a las 11 de la mañana. La familia Dimchuk, que residía en una pequeña aldea ucraniana, llevaba a cabo su rutina diaria. La madre, una ama de casa, se encontraba preparando el almuerzo. El padre, un conductor de tractor en su día de descanso, se movía constantemente entre el garaje y el patio. Allí se encontraba su viejo Siguli, el automóvil por el que habían ahorrado durante mucho tiempo y que por fin habían comprado. Lo habían poseído por tan solo 4 días. Él estaba allí tirando de la puerta, quería entrar en el coche. Valentina dijo, déjalo jugar, así que abrí el coche, bajé las ventanillas de ambos lados para que no le diera demasiado calor. Para asegurarse de que a su pequeño hijo, Andrei, no le ocurriera nada malo, el padre puso el freno de mano al coche, lo dejó en punto muerto para que no pudiera moverse accidentalmente, sacó la llave del contacto y retiró cualquier objeto peligroso del interior. Parecía que todo estaba bajo control. Pero en tan solo unos pocos minutos, por razones que absolutamente nadie pudo explicar, el viejo coche se convirtió en una verdadera trampa mortal. Estaba tranquilo, abrió la puerta, la cerró, pulsó los botones, la radio, agarró el volante, como cualquier niño pequeño. En un solo instante, el ritmo habitual de la vida de esta familia se hizo añicos para siempre. Salí por nuestra puerta, caminé hasta la casa del vecino de al lado y atravesé su puerta de entrada. Tardé unos 2 minutos, no más. Se acercó caminando, literalmente 1 minuto nada más, y veo humo saliendo a borbotones. Le pregunto, ¿has prendido fuego a algo? Él responde, no, nada. Y entonces oigo gritar a Valentina. El coche se incendió justo antes del mediodía. Cuando ocurrió, el niño estaba dentro. Los investigadores no pudieron determinar la causa del fuego justo después del suceso. La primera que corrió al coche en llamas fue la madre. Todo estaba en llamas, el volante, absolutamente todo. Yo estaba como en un trance profundo. No sé, no podía abrir la puerta y empecé a gritar desesperadamente. Sergi se acercó corriendo. El coche estaba en llamas, la puerta no se abría y todo lo que había dentro estaba ardiendo. Corrí. Tolya cogió un bidón de agua del grifo, yo rompí la ventana y él echó agua dentro. Abrí la puerta y saqué a Andriy, que estaba completamente quemado. Cuando el padre sacó a su hijo, el niño seguía vivo. Los padres llamaron a una ambulancia, pero sin esperarla, lo llevaron al hospital ellos mismos. No había nada que hacer. Tenía quemaduras en el 95% del cuerpo. Vivió 2 horas más. El niño de 2 años murió ese mismo día por las quemaduras que sufrió. Los médicos lucharon por su vida, pero salvarlo fue simplemente imposible. Para determinar qué causó el incendio, los servicios de emergencia examinaron la escena el mismo día. No estaba del todo claro qué había sucedido en realidad. El coche estaba completamente sin energía. No había rastros que sugirieran la intervención de terceros o algún impacto externo. Las autoridades policiales confirmaron que ninguna persona ajena ingresó al patio. Los padres del menor, sus familiares y los vecinos afirman que el fuego se avivó de inmediato y se extinguió con la misma rapidez. Realmente no pudieron explicar nada. Buscaron por mucho tiempo, revisaron todo y preguntaron a todos si el cableado había hecho cortocircuito. Todo estaba apagado y la batería estaba desconectada. Con solo un cubo de agua se apagaron las llamas. Se incendió de repente y se apagó con la misma rapidez. Nadie comprende por qué ocurrió esto. Pero, ¿cómo es siquiera posible algo como eso? Los padres todavía no logran entender por qué el vehículo se incendió o por qué su pequeño hijo falleció de una manera tan terrible. Era un buen chico, curioso. Valentina y Seri lo cuidaban día y noche. Lo querían mucho. Son muy buena gente. Están sufriendo mucho por ese niño.
Para entender qué causó la muerte del pequeño Andriy, sus padres recurrieron a los psíquicos. Olena Kurilova y Saman Sipatayev se hicieron cargo del caso. Tan pequeño y sufrió como un verdadero mártir. ¿Quién te hizo esto? ¿Quién te lastimó de esta manera? ¿Quién? Un demonio fue quien hizo esto. Siento que esto es algo kármico. Entré al mundo de los muertos. Veo a una mujer vestida completamente de blanco y sin rostro. Y también veo a un hombre realmente aterrador. ¿Qué podría significar esto y cómo se relaciona con la muerte del niño? Los psíquicos todavía no han podido explicarlo. Valentina y Serhiy Dimchuk se encuentran con los psíquicos no muy lejos de su casa. Hola. Hola, les agradecemos mucho que hayan venido. Hemos sufrido una pérdida terrible. Nuestro hijo murió, nuestro pequeño. Simplemente queremos saber cómo sucedió. ¿Podemos salir al patio? Por favor, pasen. Cuando entraron al patio donde se encontraba el coche, aquel en el que el pequeño Andriy de 2 años murió calcinado, los psíquicos comenzaron a sintonizar. ¿Estaba aquí este perro? Sí, Es testigo de lo que pasó. Ven aquí, perro. Olí piel quemada. Oí gritos, chillidos, un ruido sordo y vi una niebla gris, espesa y pegajosa. Pero, ¿qué significa todo esto realmente? ¿Cuál era la niebla que vieron los psíquicos? Y como el día en que el niño murió, hacía sol y estaba completamente despejado. Ladró y aulló y se mordió el dedo meñique. sí, de verdad. Yo dije, Dios mío, ¿por qué le estás mordiendo? Sí, eso fue lo que realmente pasó. Los animales perciben cuando algo trágico puede sucederles a sus dueños y, a su manera, intentan advertirles. En ese momento comprendí por qué veía esa densa niebla y oscuridad. Al fin y al cabo, el perro era ciego y en realidad no veía la tragedia en sí. Ni siquiera tenía 2 años. No, no lo era. Era muy ruidoso. Era muy activo. Siempre andaba corriendo por todas partes. La pobre mujer nunca llegó a vivir para escuchar a Andriy llamarla mamá. Él todavía no había aprendido a hablar cuando una terrible tragedia le arrebató la vida. Era como un pequeño rayo de luz y ahora todo se ha desvanecido. La vida ya no tiene sentido. Pero, ¿qué ocurrió dentro del vehículo? ¿Por qué razón se prendió fuego? ¿Por qué te culparon? Por alguna razón te culparon a ti por esto. Sí, Serhiy, el padre de Andriy, fue la primera persona que la policía investigó. No tenía ninguna conexión con el incendio ni con la muerte de su hijo. Por muy extraño que parezca, aún hoy, cuando los Dimchuk caminan por el pueblo, a veces oyen a la gente susurrar a sus espaldas. Algunos todavía culpan a los padres por la muerte del niño. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Por qué se quemó Andriy? Se cayó, ¿verdad? sí. Se cayó de estas escaleras y tú lo sentaste. Siéntate aquí, no hagas tonterías. Así, tal cual, siéntate aquí. Estás a salvo porque había peligros en el patio. Había herramientas tiradas. Había metal allí, las herramientas de Serhiy. Nunca se quedaba quieto, era muy activo. El patio verdaderamente encerraba muchos peligros para un niño pequeño. Una cortadora de césped, las herramientas del padre e incluso una puerta abierta. Y si Andriy se salía, podría terminar en la calle y, Dios no quiera, ser atropellado por un coche. Para proteger al niño de todo aquello, su padre lo colocó en lo que consideró el lugar más seguro, el automóvil, el mismo vehículo que le arrebató la vida al pequeño. El hombre aún se culpa por la muerte de su hijo. ¿Pudo explotar algo en tu coche? No. Ese día hacía mucho calor fuera, alrededor de 30 grados. Por eso, los expertos comprobaron inmediatamente la posibilidad de que un aerosol pudiera explotar si se encontraba dentro del coche. Trabajaron en la versión de una explosión de lata de aerosol. También revisaron las versiones relacionadas con un cortocircuito. E incluso consideraron combustión espontánea, por ejemplo, trapos aceitosos, pero ninguna de las explicaciones propuestas se confirmó. Era un misterio. ¿Pudo haber pasado algo sobrenatural dentro del coche? ¿Están fuerzas de otro mundo? ¿Cómo sintieron los psíquicos conectadas a la muerte de Andriy? ¿Algún síntoma? ¿Qué síntomas tenías? Sueños. Debiste haber visto a una mujer en tus sueños. Presiento a una mujer sin rostro. Eso fue exactamente lo que yo soñé. Al final resultó que, 6 meses antes de la tragedia, Valentina comenzó a tener el mismo sueño extraño una y otra vez.
Toda de blanco, un vestido y hasta un sombrero. De pie en silencio, con la cabeza agachada, así se me apareció en mi sueño. Esta persona viene del otro mundo. Y lo más extraño es que, la noche antes de la tragedia, la mujer soñó con el funeral de su hijo. Veo a la gente vestida de negro. Están llorando. Hay muchísima gente. Todo el patio está completamente lleno. Cuando alguien en una familia está a punto de morir, sus parientes fallecidos les advierten desde el otro lado. Quien advirtió a Valentina no me quedó claro de inmediato, pero había muchas señales. Además de los sueños, también había pájaros. Es cierto. Unos días antes del incendio, un pájaro entró volando en la casa. Me pasó completamente desapercibido. Sabía que era una mala señal, pero me dije a mí mismo, no le prestaré atención, no voy a mirar. ¿Se siente incómodo viviendo en la casa ahora? Sí, quiero mudarme, huelo a muerte. ¿Y qué me dices de algo que tenga que ver con el agua? Estoy viendo un cuerpo pequeño, un recipiente grande. Dime, ¿es una bañera? ¿Se atragantó con agua? La bañera es grande. Allí lo bañé, le encantaba chapotear, tragó agua, lo saqué, se asustó mucho esa vez. ¿Significa eso que la muerte acechaba al pequeño Andri? ¿Pero por qué? No quería decirle esto a Valentina, pero sentí que cuando se quedó embarazada de Andri, dudó si debía quedarse con el bebé o no. Por alguna razón veo a una chica paseando por el jardín. Es su hermana, ¿verdad? Esa es Liza. Ella es mayor. ¿Y con su salud? ¿Está todo completamente bien? No, ha estado enferma desde que era una niña. ¿Es algo congénito? Sí. Lisa tiene 12 años. Ella tiene una condición llamada parálisis cerebral. A los 6 meses aún no lograba sentarse. Entonces nos dimos cuenta de que algo andaba mal. Ahí empezaron los masajes y la fisioterapia. Hacen todo lo posible. La llevan a sanatorios, intentan todo lo que pueden. El tratamiento constante y la rehabilitación han sido de gran ayuda. Ahora, Liza va a la escuela como los demás niños y sueña con convertirse en contadora. Lo único que la diferencia es su forma inusual de caminar y la rapidez con la que se fatiga. Debido a todo lo que los padres vivieron tras el nacimiento de su hija, temían siquiera pensar en tener más hijos. Y cuando nació un bebé sano, el pequeño Andri, su alegría no conoció límites. Ya habían intentado llevárselo. Tenían la intención de ir temprano. Estaba destinado. Es una muerte kármica de un niño. No estaba destinado a vivir más allá de los 9 años. Y ahora se lo han llevado. Si no hubiera sido este incidente, otro lo habría llevado. Tienes que romper tu conexión con esta casa. Borra su recuerdo. No puedo. Mis pensamientos se están enredando. Un alma tan sabia para un niño tan pequeño, como si su alma hubiera vivido más de una vida. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿De qué manera se conecta esto con el fallecimiento del niño? Creo, Elena, aún debemos revisar el coche para confirmar qué pasó allí. Tras la terrible tragedia, el vehículo fue sacado del patio. Sergi decidió repararlo y luego venderlo. El automóvil se encuentra ahora con un mecánico en un pueblo vecino. Hacia allí se dirigen los psíquicos y los padres del pequeño. El coche parece un arma asesina. Espera. Veo que el asiento del conductor está en llamas. El pequeño Andri está sentado allí, con las piernas abiertas, como se sientan los niños, jugando en el asiento. Está gritando. Algo lo asusta de repente. Se encoge de miedo y parece quedarse atascado. El niño pequeño quedó atrapado entre los pedales. Sacarlo fue muy difícil. Tiene fósforos entre las piernas y un dedo. Se chamusca el dedo meñique y el fósforo cae sobre la tapicería. Nunca prendió fósforos. Valentina y Sergi insisten en que no quedaba ni una sola cerilla en el coche, y su pequeño Andri ni siquiera sabía cómo encenderlas. Solo después de desmantelar el automóvil por completo, los expertos pudieron determinar la verdadera causa del incendio. Su conclusión coincidió con lo que había dicho la psíquica. El fuego fue causado por cerillas que, de alguna horrible manera, terminaron dentro del vehículo. Más tarde encontramos el fósforo y su caja también.
La caja en sí estaba en un nicho entre el asiento y el reposabrazos decorativo. Los padres asumen que los fósforos pudieron haber sido dejados allí por los dueños anteriores, pero se niegan a creer que su hijito los haya encendido él mismo. Vi. Sentí esta fuerza desconocida que empujó la mano del niño hacia los fósforos y luego le ayudó a prenderles fuego. Algo de otro mundo, claramente, estaba implicado en todo esto. Estoy viendo la imagen de una mujer en mi mente. Es una mujer del otro lado, que toma la apariencia de tu madre. Vino por el niño. Dime, por favor, ¿qué es esta casa que veo? Tu hogar ancestral, el lugar donde solías vivir. ¿De qué demonios está hablando la psíquica? La madre de Valentina falleció cuando ella apenas tenía 6 años de edad. La pequeña apenas tenía recuerdos de ella. Su padre le había contado que su madre se había caído de una escalera y posteriormente había muerto a causa de sus heridas. Pero, ¿cómo podría eso relacionarse con el trágico fallecimiento de su nieto, el pequeño Andriy? ¿Está conectado de algún modo? Valentina nació en un pueblo a aproximadamente 150 kilómetros de aquí. No ha regresado desde hace más de 20 años. ¿Vamos allí? Después de unas cuantas horas de viaje, los videntes llegan a la aldea con los padres del muchacho. Esta es la vivienda donde nació Valentina. Nací aquí, en esta misma casa. Aquí ya no vive nadie. ¿Estás mal? ¿Qué es lo que está pasando? La psíquica se rehúsa a comentar absolutamente nada. Cuando nos acercamos a la casa, Zaman me confesó en voz baja que había bajado su protección energética para sentir las cosas más profundamente. Y en ese mismo instante, una entidad de otro mundo lo atacó. Nunca había visto algo así en mi vida. Tenía una capucha negra que se echó hacia atrás al instante, revelando un rostro humano, el de una mujer. Y esa entidad, como un resorte, dio un salto repentino y se disolvió en el aire. Luego se abalanzó sobre Zaman, tras lo cual, de repente, se puso muy enfermo. Solíamos vivir aquí. Algo terrible se avecina. Se respira un ambiente espantoso aquí. Tenemos que pedirte que salgas, por favor. Tenemos que estar aquí solos. De acuerdo. Después de ver a esa entidad en el patio, habría sido peligroso dejar a Valentina y Seri dentro durante el ritual. Trabajaré con el espejo. ¿Has visto eso, Olena? Oh, Dios mío. Cosas horribles han pasado aquí. Mira el espejo, como si algo lo hubiera golpeado. Ha explotado. Es muy peligroso estar aquí. Vi a una mujer ensangrentada. Por favor, entra. Me acerco al espejo con las velas y acaba de explotar en mis manos. El retrato se cayó. ¿De quién es esta foto? Tío materno. El hermano de tu madre, como si el pasado de la casa aún le doliera. Me resulta muy difícil siquiera comprenderlo, pero ¿qué fue lo que ocurrió exactamente en esta casa? ¿Cuál es tu patronímico, Valentina? Ivanovna. Iván, tu padre, bebía en exceso. A él le gustaba mucho el trago. Es como si se hubiera consumido por el vodka. ¿Cómo murió exactamente su padre? Valentina jamás lo supo. La versión oficial es que fue por alcoholismo. Un demonio vino aquí hace mucho tiempo a estas mismas paredes. Vi a una mujer. No puedo distinguirla bien. Siento como una película sobre mis ojos, como si estuviera perdiendo la vista. ¿Ella se quedó ciega? Valentina solo sabe por su padre que su madre se cayó de una escalera y sufrió una lesión cerebral. Poco después, perdió la vista. Ana se debilitó. Estuvo débil por mucho tiempo. No podía ver. Estaba completamente ciega. La madre de Valentina se le presentó como una dama blanca, con un sombrero, sin rostro. Sí. Era su propia madre. Tu madre también falleció aquí, en esta misma casa. Pero antes de eso, la maltrataron de forma terrible. Iván, sí, tu propio padre, fue quien la golpeó. ¿A ti te contaron que todo fue un simple accidente? Pues sí, la verdad.
Los lugareños admiten, fuera de cámara, que Iván abusaba gravemente del alcohol y cuando se emborrachaba se volvía completamente incontrolable. Llegó a golpear a su esposa y más tarde ni siquiera recordaba lo que había hecho. Bebía todo el tiempo. Era muy difícil. Sufrieron como pudieron. Él la golpeó brutalmente. Ella grita, le vocifera. Este es tu hijo. Hay mucha indignación. Quería dar a luz a un hijo, dice ella. Tiene 2 hijas, pero ella quería un niño. ¿De qué está hablando la psíquica? ¿Pudo haber estado embarazada la mujer? ¿Pero cómo es posible? Apenas unos meses antes de su muerte, ella ni siquiera podía moverse. Cuando se emborrachaba, le hacía todo lo que se le antojaba con ella. Ella deseaba desesperadamente a ese hijo, pero nunca lo tuvo. Ella tomó a tu hijo, de alma a alma. Él estaba destinado a nacer de ella, pero ella lleva en su interior un hijo que nunca llegó a nacer. Ella lo amaba y lo quería con todo su ser, y por eso te lo arrebató. En el otro mundo, tu madre y tu hijo están profundamente conectados, unidos por un amor inquebrantable. Ella lo llevó, y allí lo protege su espíritu. ¿Cómo está él allí? Hay paz y tranquilidad, y un verde césped. Ella lo está guiando de la mano. Viste un vestido blanco. Él simplemente brilla y parece enviarte su amor, pidiéndote que te sueltes. Pidiendo un abrazo. Probablemente como un angelito. Esto indica que el destino te otorgará otro hijo. ¿Podremos tener hijos de nuevo? Sí, vas a tener otro hijo. Sí. Seré feliz. En un plazo de 2 años veo que un hijo varón está predestinado para ti. Yo vi un hijo también. Dios quiera que tus palabras se cumplan. Gracias por tu ayuda en estas situaciones. Trataremos de aceptarlo y seguir viviendo.